Hoy todos lados estamos hablando de la inteligencia artificial, pero pues necesitamos conectividad para que esto funcione. Y la realidad es que no tenemos la calidad ni el nivel de conectividad que se requiere para darle acceso de manera homogénea a todos los mexicanos. La inteligencia artificial hoy en día es como la conectividad de antes. Como decíamos, es que si no se le da conectividad a quienes no tienen, menos van a tener. Y si se les da conectividad a quienes tienen, más van a tener. Es decir, eso es claramente un potenciador de diferencias. Te imaginabas, ¿no? O de homologación entre distintos sectores de la población. Entonces, quienes no tienen van a tener cada vez menos y quienes sí tienen van a tener cada vez más porque tienen acceso a la inteligencia artificial. O sea, nada más para darle una idea a tu auditorio, el año pasado la inteligencia artificial reportó ingresos o inversiones por 260 millones de pesos, 260 millones de dólares, perdón. Y para el año 2034 se estima que esto será 1.030 millones, es decir, un crecimiento exponencial. Esto no va a ocurrir si no preparamos no solo la conectividad, sino también la energía, sino también el suelo, sino también el agua, y sino también recursos humanos y seguridad. Si este país entiende que la inteligencia artificial es sobre todo un foco de inversión, vamos a caminar por buen camino, porque en ese momento, Alex, va a empezar a haber más inversión en conectividad donde no la hay. Entonces yo es lo que recomendaría. No eres parte del 13% que sí tiene acceso a 5G, ¿no? Solo 13% de los mexicanos tienen acceso a 5G. Y lo veo a veces, ¿no? O sea, ahí, pero no lo vivo. Y comparado con Estados Unidos es 90%. ¿Cuál es el problema? Hablábamos hace unos momentos de la inestabilidad institucional. El IFT ya tenía lista la licitación de espectro 5G. La CRT me parece que, a pesar de que se publicó un calendario, a pesar de que se dijo que se iba a licitar este año, ya anunció que no se va a licitar este año, es decir, vamos a pasar otro año más sin licitación de 5G, mientras que el resto en fin, hay países donde ya se habla de 6G. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Hoy tengo el placer de tener un gran invitado aquí en Más Allá del Talento para temas muy relevantes, no solamente de hoy, sino que vienen gestionándose desde muchos años atrás. Vamos a hablar de todo el tema de conectividad, inteligencia artificial, toda la parte de la era digital y cómo esta conversación es algo que teníamos que lograr. Hoy tengo un gran invitado, tengo a Moni de Swan. Moni, ¿cómo estás? Alejandro, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Déjame nada más compartir un poquito de tu currículum con quienes nos escuchan en este podcast. Moni de Swan es presidente de Amonbac, ¿no? Fundador de CEIAP y expresidente de Cofetel. Estuvo de 2010 a 2014, ¿no? Y fue el artífice de toda la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 y uno de los padres de la red compartida de Atlan Redes. Es el nuevo presidente de Amonbac, ¿no? Desde abril del 2026, fundador de CEIAP y, que es consultoría en telecomunicaciones, tecnologías emergentes, profesor, ¿no? De regulación en telecomunicaciones en UNAM. Es licenciado por parte del Colegio de México, una maestría en London School of Economics, un posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y próximamente, seguramente, algo en la UVM. Bienvenido, Moni. Gracias, Alejandro, nuevamente. Oye, qué placer tenerte acá y bueno, quiero empezar poniéndole un poquito de sal y pimienta a nuestra conversación, ¿no? O sea, tú estuviste como presidente de la Cofetel, ¿no? Cuando se diseñó justamente la reforma constitucional en telecomunicaciones del 2013. La más ambiciosa que hemos sabido en la historia, ¿no? Moderna y del sector en México. Y 12 años después, ¿no? Es decir, al día de hoy, la pregunta es, ¿se prometió lo que la reforma quería lograr? O sea, ¿en la realidad está ocurriendo lo que dijimos que iba a pasar o aún queda algo pendiente por ejecutar de esta reforma? A mí me da mucha pena que esa pregunta, por ejemplo, no se hubiera hecho al momento de reformar la ley en el año pasado. Es decir, me parece que y empiezo, digamos, de lo más reciente a lo más antiguo, Okay. Un poco para que el auditorio entienda, pero el año pasado esa ley que tú has de alguna manera dicho que es la más ambiciosa y que coincido, no solo en telecomunicaciones, yo diría que de aquellas reformas estructurales del sexenio Peña Nieto es sin duda una de las más sólidas y la que más perduró, por cierto. La educativa cayó antes, la energética cayó después. Pensábamos que la iban a respetar, pero no fue así. A mí me parece que es la facultad de cualquier gobierno revisar las leyes y, en todo caso, mejorarlas. Pero creo que la pregunta obligada es la que acabas de hacer. Es decir, ¿qué de la ley de 2013 realmente rindió los frutos que prometía y qué de esa ley no rendía? Y, en todo caso, modificar esa parte que no. Lo que se hizo el año pasado, lamentablemente, fue borrón y cuenta nueva.
sin hacer este ejercicio. ¿Qué sí se logró en 2013? Y me echo un poco para atrás también en mi historia personal. De 2010 decías, cuando a mí me nombran en 2010 el presidente Calderón, la verdad es que llego sin las credenciales suficientes a presidir Cofetel. Llego con un proceso de nombramiento que es profundamente cuestionado por los partidos políticos y porque básicamente así se había hecho siempre. Siempre por dedazo, básicamente, se ponía a la gente de confianza que creían que iba a empujar la agenda. Eso había sucedido conmigo, con Osuna, con Lozano, y de alguna manera yo me doy cuenta que no puede seguir funcionando de esta manera. Por muchas razones, porque entre otras razones tenemos un mercado profundamente concentrado, que necesitaba un regulador que tuviera las facultades, la legitimidad y los recursos suficientes. Y no tenemos ninguna. Ninguna. Entonces, lo que en ese momento me parece que hacemos es nos subimos al carro del Pacto por México y proponemos esta reforma en materia de telecomunicaciones. ¿Qué sí hizo? Reformó por completo al órgano regulador, lo dotó de autonomía constitucional, nosotros no la teníamos. Le aumentó el presupuesto en 200%, cosa que nosotros no teníamos. Le aumentó las facultades de 8, digamos, estructurales que nosotros teníamos a más de 50. Okay. Cambió por completo, digamos, el andamiaje institucional de quién debía y quién podía regular el sector. También a través de una muy mala técnica jurídica, pero hecha a propósito, en los distintos transitorios de la ley constitucional se pusieron políticas públicas. Okay. Insisto, es una pésima técnica jurídica, no se la recomiendo a nadie, pero dada la historia que teníamos de captura al Congreso de la Unión, porque existe y era una realidad la telebancada, etcétera, decidimos que si incorporábamos este listado de temas que se tenían que cumplir sí o sí, íbamos a blindarlos. Y todos esos se cumplieron, además del órgano regulador, como te decía, se cumplió, por supuesto, con la instauración de medidas asimétricas a los actores preponderantes, en este caso América Móvil y Televisa, la transición a la televisión digital terrestre. Hoy en día quizás los jóvenes no se acuerdan, pero teníamos televisión analógica y lo veremos más adelante cuando hablemos de otros temas, pero fue muy complicada esa transición. La licitación de la tercera cadena de televisión, nos tardamos, nunca en la historia de este país se había licitado espectro radioeléctrico para televisión, siempre se había adjudicado al amigo del presidente, así había sido siempre. Moscar y Mostofer, en fin, varias cosas que se enlistaban y la red compartida que tú mencionabas en la presentación. Eso es lo que se logró, e insisto, cada una de estas medidas, Alejandro, cuando las intentamos empujar, cuando yo fui presidente, Moscar y Mostofer, la tercera cadena, cada una de ellas generaba una batalla campal. Y en un solo instrumento jurídico tuviste no una, sino como 15 grandes decisiones en materia de regulación, que creo que insisto, queda ahí para la historia. ¿Qué no ocurrió? ¿Con qué quedamos a deber de alguna manera? La red troncal, por ejemplo. La red compartida es la red móvil. Sí. Para quienes nos escuchan es la red celular, de alguna manera. Y las telecomunicaciones necesitan forzosamente de generalmente de algo construido por fibra óptica, se le llama la red dorsal, por donde pasa la gran cantidad de datos. Esa red troncal pretendía construir o añadirle a la red de CFE 25,000 kilómetros. Wow. Se canceló en la última etapa, en la etapa de fallo, la canceló el presidente López Obrador con la promesa de que iba a presentar un mejor proyecto. 9 años después no hay ningún mejor proyecto. Y estamos pagando de manera muy importante, cuando veamos datos más adelante, de manera muy importante esa falta de red troncal, porque no solo era la ampliación de la red troncal de CFE, sino también era la modernización de lo que ya existía. Claro. La CFE ya tenía en ese momento una cantidad importante de kilómetros de fibra, pero un poco abandonada. Y entonces creo que ese es uno de los grandes errores, me parece, del sexenio anterior. Creo que también lo que no logramos de alguna manera y se pensó en algún momento es separar toda esta infraestructura que pertenece al Estado y que está en manos de la CFE, porque naturalmente a alguien me parece que con una gran visión de futuro se le ocurrió que en la distinta infraestructura de provisión energética se podía empezar a construir fibra óptica. Eso fue una gran decisión. El momento es que la CFE en su vocación está la de proveer energía, no prever conectividad. Entonces, la reforma constitucional lo que preveía era, entre otras cosas, quitarle a la CFE la parte de telecomunicaciones para dársela a una entidad que pensara, desayunara, comiera y cenara telecomunicaciones. Eso no ocurrió, y eso nos lleva a que hoy en día exista la tentación, seguramente lo platicaremos más adelante,
a que la CFE se convierta en un operador, por ejemplo, ¿no? Y que también creo que fallamos de manera importante, y ahí no fue en el diseño como tal, sino en la ejecución. Me parece que el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica se enfrascaron en un debate en el que perdimos los consumidores, básicamente debatiendo quién iba a regular plataformas digitales. Y entonces yo en lo personal, por ejemplo, presenté 2 denuncias por prácticas monopólicas que nunca llegaron a ningún lado, porque había una rebatinga entre quién le tocaba. Nunca lograron realmente sentarse a la mesa y negociar eso o proponer una ley al Congreso. Entonces ahí nos quedamos cortos. Wow, gracias por la transparencia, Moni. Pero, a ver, entrando más a este tema de la red compartida, ¿no? Hoy hay 100 operadores alrededor, tú habilitaste 100 operadores. No, yo no. Bueno, se ejecutaron, perdóname, 100 operadores, con la promesa del tema de la red 5G, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Se cumplió el objetivo o aún no estamos en ese punto? Una precisión, Alejandro. No era una promesa de 5G porque en ese momento no había 5G. Estábamos en 4G. Exacto. Y en realidad la red compartida es 4.5G. Es decir, okay. está lista para ser implementada como 5G, pero no es 5G todavía. Ahora, la pregunta, digamos, central. ¿Qué se cumplió y qué no se cumplió? ¿Cómo está hoy en día la red compartida? ¿Cómo está Altán como empresa? Yo te diría que, bueno, atiende a 150 operadores móviles virtuales. Hasta el año 2013 este país no tenía un solo operador móvil virtual, entonces claramente fue un éxito rotundo el hecho de que se incorporaran nuevas formas de negocio en la industria de telecomunicaciones. Pero cuando diseñamos la red compartida siempre dijimos, y por supuesto que no fue una ocurrencia, hicimos varios estudios, hicimos simulaciones y demás, y corrimos distintos modelos, y lo que el modelo siempre decía es, esta red solo va a ser rentable si tiene 3 fuentes de ingreso. Operadores móviles virtuales, ahí están, 150, con un ligero matiz en el tema de Byte, que podemos platicar más adelante. La segunda fuente de ingreso eran los operadores existentes, que ante el crecimiento de IoT, o sea, de distintos dispositivos que demandaban mucho más capacidad y mucho más datos, iban a acercarse a la red compartida a decirle, oye, yo con mi espectro no tengo suficiente, te quiero contratar a ti capacidad. Esa era la segunda fuente de ingreso. Y la tercera fuente de ingreso era el Estado. El Estado básicamente como usuario de telecomunicaciones. Por distintas razones, por distintas decisiones posteriores, hoy en día me parece que han condenado a la red compartida y a Altán en su conjunto a una presión financiera porque nunca se concretó el segundo de las fuentes de ingreso, que eran los operadores móviles, porque el IFT me parece que tomó la decisión poco acertada de licitar demasiado espectro. Y no lo digo yo, lo dicen los propios operadores que después de ganar espectro regresaron espectro. Pero con eso, entre otras cosas, mataron la necesidad de que estos operadores tuvieran que recurrir a Altán a comprarle capacidad, sobre todo en zonas urbanas. Entonces, con eso se cae el segundo pilar de financiamiento y el tercer pilar nunca ha ocurrido. A mí me parece increíble, y ojalá que en este caso la AT&T, a cargo de Pepe Merino, establezca ciertos lineamientos que obliguen al Estado, por lo menos a tener incentivos a contratar a Altán como el proveedor. Es un poco absurdo que exista un operador público-privado y que las instancias de gobierno, tanto estatales como municipales como federales, vayan y contraten a América Móvil, por ejemplo, o vayan y contraten a AT&T. Me parece que tendrían que estar contratándole al TAN poco a poco, porque por supuesto muchos de ellos tienen temor. Básicamente las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pueden tener mucho temor y decir, oye, si yo me encargo al TAN y no me da el servicio que necesito, pues se me escapan los malos, ¿no? Bueno, poco a poco, por ejemplo, con programas de protección civil podrían irse migrando y mostrando esto. Ahora, lo que también hay que decir, y con eso termino, es que ¿en qué se ha cumplido? La red compartida es la única fuente de capacidad en 20,000 localidades del país. Es el único operador en 20,000 localidades. No sé, se dice fácil, pero no lo es. Y es el único operador con 4G. Es decir, hay otros operadores por ahí, seguramente Telefónica, AT&T o América Móvil, pero con 3G o algo inferior. Con 4G en 40,000 localidades es la única. Entonces, yo sigo pensando que fue una apuesta correcta. Ojalá se corrijan algunos errores como los que he mencionado en este momento. Sí, hoy, y a ver, tengo 2 preguntas, ¿no? O sea, todo esto que me platicas con el tema de Internet de las Cosas era lo que ocurría en ese momento y hoy estamos en un mundo de inteligencia artificial, ¿no? Que hay mucha demanda de este tema de telecomunicaciones.
Pero si tú tuvieras que regresar el tiempo, evidentemente con la realidad que tenías de IoT en ese momento y ahora con el tema de inteligencia artificial, y tuvieras que volver a tomar las decisiones que tomaste en ese momento, ¿qué cambiarías? O sea, ¿qué harías diferente? Con relación a la red compartida, digamos. A la red compartida. No quiero sonar soberbio, pero nada. Y te explico por qué. Te acabo de narrar un poco cómo se tomó la decisión. Y además la decisión incluía muchas otras decisiones alineadas con la necesidad de la red que podemos platicar y que fueron cada una más dolorosa y más complicada que la otra. Para darle una idea al auditorio de qué necesitamos para eso, teníamos que migrar a todas las televisoras de la banda 700 a bandas más abajo para vaciarla por completo. Eso implicaba, entre otras cosas, la transición a la televisión digital terrestre, que fue un esfuerzo monumental. Para lograr también digamos, que la banda 700 estuviera sin ningún tipo de segmentación intermedia como ocurrió en Estados Unidos, decidimos seguir el estándar Asia-Pacífico. Es un tema técnico, no quiero aburrir a tu auditorio con esto, pero eso nos separaba de Estados Unidos. Y Estados Unidos levantó las cejas y dijo, oigan, ¿qué están haciendo en México? Y fuimos varias veces al Departamento de Estado a ese nivel, a decirle, oye, tenemos que tomar esa decisión porque nosotros no tenemos un problema de seguridad como tú sí lo tienes. Digamos, lo teníamos de otra índole, y lo tenemos de otra índole, pero teníamos un problema de competencia y de cobertura. Claro. Y entonces dijimos, vamos a privilegiar competencia y cobertura siguiendo la segmentación Asia-Pacífico, que fue súper complicada. Y la tercera un tema me parece complicado fue también hablar con las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos lo que hicieron con la banda 700 es le adjudicaron a Homeland Security una parte de ese segmento, de esa banda 700, y con eso funcionó lo que se llama FirstNet. FirstNet es la red de Homeland Security con la cual se provee esta seguridad y protección civil. Nosotros hablamos con los marinos, hablamos con el ejército y le decimos, ¿tú tienes posibilidad de replicar lo que está en Estados Unidos? Y dijo, no, nunca podría hacer eso. Y entonces le dijimos, perfecto, lo que vamos a hacer es este modelo de red compartida donde tú podrías acceder a la red compartida, comprar capacidad e incluso tener a través de un SMBNO, que es un MVNO especializado en seguridad, los mismos servicios. Y dijeron, adelante. Entonces, en resumen, la verdad es, y la otra cosa, te decía, teníamos 3 fuentes de ingreso para la red compartida y venía la cuarta, que es IoT, y pongámosle una quinta, que fuera inteligencia artificial, que en ese momento no pintaba. Sí. Nosotros dijimos, como no podíamos en ese momento evaluar el mercado que IoT representaba, y mucho menos inteligencia artificial, lo que dijimos es, si nos da el modelo con los 3 existentes, y como ya decía, operadores virtuales, operadores existentes que compran capacidad y el Estado, IoT va a ser un plus. Entonces, eso garantiza la viabilidad de la red compartida. Entonces, te diría, no cambiaremos absolutamente nada. En inteligencia artificial no solo importan, por supuesto, las redes, sino que también importan los centros de datos. Y para los centros de datos importa energía. Claro. Entonces, creo que por ahí está en todo caso el cuello de botella, pero no corresponde a nosotros regular en la materia. Ok. Qué interesante, qué interesante. Y gracias por compartir esto. Ahora, dando un paso adelante, ¿no? Con el tema de la nueva ley de telecomunicaciones, ¿no? Y todo el futuro regulatorio. Tú has declarado públicamente, ¿no? Que básicamente esta ley propuesta por el gobierno, de alguna manera, ¿no? Está fuera, o bueno, ataca directamente o viola algunas condiciones del TEMEC. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo estás viendo esto? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica? Yo creo que nos perjudica en todo. Y trato siempre de ser como muy objetivo. Decías al inicio del podcast, vamos a ponerle sal y pimienta. A mí cuando me invitan siempre dicen, bájale a la sal y a la pimienta, porque suelo decir con mucha franqueza lo que pienso. Y no va a ser la excepción. Yo jamás en la vida, y se lo dije en su momento a distintos actores del gobierno, jamás en la vida hubiera desaparecido el IFT. Porque tenían la posibilidad de, sin trastocar todo el marco normativo institucional, de nombrar a 4 comisionados. La presidenta tenía en ese momento 4 espacios de los 7 que tenía el pleno del IFT, con lo cual podría haber de alguna manera controlado la institución. En un ejercicio de control absolutamente legítimo. Lo hicieron los presidentes previos, pusieron a los comisionados, o más bien promovieron a los comisionados a través del concurso que ellos quisieron. Lo mismo hizo Calderón conmigo. Sí, es decir, eso sí se valía, entre comillas. ¿No? Era, digamos, entre las reglas no escritas, la presidenta propone a los comisionados que quiere que el Senado le apruebe y con eso de alguna manera puede modificar el equilibrio de fuerzas o de opiniones dentro del
del Pleno. Entonces, yo no hubiera hecho, jamás hubiera presentado una iniciativa que nos echaba para atrás, porque ese modelo, el modelo del órgano regulador vinculado a una dependencia del Ejecutivo, ya lo habíamos probado y lo probé yo en la COFETEL. No funciona. No es algo que no nos estaban presentando algo que no supiéramos si funcionaba o no. Están diciendo, vamos a volver a aquello que no funcionó. Y perdón, pero nadie sabía mejor que no funcionaba que yo, porque yo lo viví. Por muchas razones que no tenemos tiempo ahorita, pero no funcionaba. Y al haber trastocado eso, nos deshicimos de un órgano autónomo, y el capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio habla claramente de eso. Ahora, ¿por dónde se salieron los argumentos, o por dónde de alguna manera quienes proponían esta reforma decían, pues es que en Estados Unidos la FCC no es autónoma? Uno, no importa, porque tú firmaste el Tratado de Libre Comercio y decías que tenías un autónomo y te comprometiste a mantenerlo, pero supongamos que eso es cierto. A la par también ocurrieron otra serie de cosas. A la par se modificó el Poder Judicial y con eso se cayó en contrapeso, y el Congreso de Estados Unidos funciona con mucho mayor contrapeso que el Congreso mexicano. Entonces es cierto que la FCC le reporta, en este caso al presidente Trump, pero tienen otros contrapesos en el ecosistema, ¿no? Lo que le llaman allá checks and balances, ¿no? Que aquí perdimos en el proceso. Entonces no solo perdimos el regulador autónomo, sino perdimos una serie de pesos y contrapesos. Y la otra, que venía originalmente muy cargada y que se logró de alguna manera modificar, decía la ley con todas sus letras, y esto era violatorio del capítulo 22 del Tratado de Libre Comercio, decía que los operadores del Estado, en este caso CFE, por ejemplo, podían adquirir espectro sin licitación, lo cual era, vaya, a todas luces absurdo, porque eso pues, desequilibra el mercado, mete dinámicas que son anticompetitivas. Eso se logró echar para atrás, pero no del todo. ¿En qué sentido? Que la CFE puede hoy en día ser un operador y con eso trastocar el mercado. Ahora, entonces yo diría que lo más importante sería la desaparición del órgano autónomo, que a mí me da mucha lástima que haya ocurrido, violatorio del capítulo 18, y la posibilidad de que exista un operador del Estado minorista, porque el Red Altán es mayorista, hay que recordarlo, minorista, y con eso trastoca el mercado, es una violatoria al 22. Claro, pero ahorita dices el tema de CFE, o sea, si es un competidor, al final, o sea, ¿esto perjudica, beneficia al mexicano? O sea, porque al final ¿está siendo desleal? Depende, o sea, conceptualmente la respuesta es no. El Estado debe intervenir siempre que el mercado no corrige las fallas del mercado. Entonces, en ese sentido, me parece que pensar que exista la posibilidad de un operador del Estado que llegue a aquellas zonas donde no hay otros competidores es totalmente válido y deseable. El problema no es si debe ofrecer Internet a bajo costo. El problema es cómo llega o cómo hace o con qué reglas lo hace. Las reglas que estableció ahorita el IFT, porque hay que tener claro, las reglas con las cuales está operando CFE ahorita fueron aprobadas por el IFT, no por la CRT actual, sino por la anterior. Me parece que son de alguna manera atendibles en el sentido que eso es lo que queremos. Queremos un operador del Estado que pueda participar en aquellos lugares donde no hay operadores privados. El problema es cuando lo hace de manera ineficiente, es decir, cuando lo hace a través de subsidios, lo hace de alguna manera desplazando a otros operadores, en este caso los OMBs, por ejemplo. Los operadores no virtuales tienen la enorme ventaja, o varios de ellos, su vocación era rural. Y entonces, lo que estamos viendo en algunas zonas es que llega CFE a ofrecer servicios minoristas y con eso desplaza a los OMBs existentes. Si tú replicas eso demasiadas veces, lo que haces es que ahuyentas la inversión. Entonces creas un círculo vicioso en donde siempre va a tener que estar el Estado ahí presente porque nunca van a querer entrar los privados. Además de que no es eficiente, ¿no? Porque como lo mencionabas hace rato, no tienen ese estatuto de ejecución. Ellos tienen claramente para lo que están hechos, pero no para brindar este servicio de telecomunicaciones. Yo insisto, volviendo a lo que decíamos previamente, del separar la infraestructura que tenía de telecomunicaciones de la empresa de provisión energética, sí. Si tuvieras a un actor que realmente que su vocación fuera telecomunicaciones, yo lo vería con muchos mejores ojos. Cuando está inmerso en una serie de decisiones que tienen que ver con muchas otras cosas, entre ellas energéticas, a mí en principio no me gusta, pero insisto, conceptualmente estoy totalmente a favor. El Estado debe intervenir en aquellos lugares donde no hay servicio, donde por las razones que sean el mercado decide no intervenir, no participar. El tema es cuando la ineficiencia y los precios se convierten en una barrera de inversiones para que se resarza esa, digamos, adolescencia en esas localidades. Porque entonces te quedas de alguna condenado a que siempre sea el Estado, con subsidios de manera eficiente, el que ofrezca los servicios. Porque además, a la larga, lo que eso termina ocurriendo es la degradación del servicio final. Entonces, puedes decir, sí está CFE en esas localidades, pero ¿a qué costo? Claro.
Oye, pero y qué interesante, Moni, porque, a ver, hablamos de todo el tema, ahorita mencionaste inteligencia artificial, que es el auge del día de hoy, hoy por hoy. Tenemos todo el tema de que para que funcione la inteligencia artificial tienes que tener buena conectividad, ¿no? O sea, una conectividad eficiente. Pero por el otro lado hablamos también de la brecha digital que existe en México. Entonces, muchos decimos es, oye, hoy todos lados estamos hablando de la inteligencia artificial, pero pues necesitamos conectividad para que esto funcione. Y la realidad es que no tenemos la calidad ni el nivel de conectividad que se requiere para darle acceso de manera homogénea a todos los mexicanos. Aquí, ¿cuál es tu sugerencia o qué es lo que estás viendo alrededor de este tema? Vaya, yo lo que creo es que necesitamos una política pública que atienda la materia de manera integral. El problema es que si tú resuelves la conectividad, yo diría que la conectividad no es el principal problema. O sea, sí lo es. O la percepción a lo mejor, pero... No, tienes razón en algo. Es decir, la inteligencia artificial hoy en día es como la conectividad de antes. Cuando decíamos, es que si no se le da conectividad a quienes no tienen, menos van a tener. Y si se les da conectividad a quienes tienen, más van a tener. Es decir, eso es claramente un potenciador de diferencias. Te imaginabas, ¿no? O sea, O de homologación entre distintos sectores de la población. Entonces, quienes no tienen van a tener cada vez menos y quienes sí tienen van a tener cada vez más porque tienen acceso a la inteligencia artificial. O sea, nada más para darle una idea a tu auditorio, hoy en día la inteligencia artificial, más bien hoy en día, el año pasado la inteligencia artificial reportó ingresos o inversiones por 260 millones de pesos, 260 millones de dólares, perdón. Y para el año 2034 se estima que esto será 1.030 millones, es decir, un crecimiento exponencial. Esto no va a ocurrir si no preparamos no solo la conectividad, sino también la energía, sino también el suelo, sino también el agua, y sino también recursos humanos y seguridad. Si la conectividad no me parece que sea el principal problema en este momento, como sí lo es la energía principalmente, ¿no? Entonces, yo que creo que hay que hacer es, se trabajan ya algunas iniciativas en el Congreso, y lo que también es bien importante es cómo le vamos a entrar al debate como país. Por ejemplo, cuando acaba de sacar el Papa la encíclica que habla de alguna manera de inteligencia artificial el día de ayer, me parece súper sano que el Papa le entre estos debates, ¿no? Pero el problema es si le entramos desde el miedo o si de la amenaza, me parece que vamos a tropezarnos. Porque cuando tú estableces marcos normativos restrictivos, lo que también haces es, de alguna manera, ahuyentar la inversión y la innovación. Entonces, lo que tendremos que hacer en este país, me parece, es establecer un marco genérico y una serie los gringos le llaman sandboxes, es decir, ciertos espacios en donde la iniciativa privada y el gobierno interactúen, por ejemplo, en materia de pornografía, actúen, por ejemplo, en materia de la industria automotriz, actúen, por ejemplo, en materia de industria textil, y vayamos de alguna manera estableciendo, conforme se den resultados en esos distintos talleres, de cierto aprendizaje que se incorpore ahora sí a la ley. Entonces, yo creo que si este país entiende que la inteligencia artificial es sobre todo un foco de inversión, vamos a caminar por buen camino. Porque en ese momento, Alex, va a empezar a haber más inversión en conectividad donde no la hay, va a haber empezar más inversión en energía y demás. Entonces, yo es lo que recomendaría. Ahora, pero siguiendo ese punto, ¿no? Y mencionabas hace rato el tema de la conectividad, de los espectros, me hacías la observación de que realmente era 4G y algunos con 3G. Hoy está 5G, ¿no? Ahora sí, hoy sí está 5G. Bueno, está llegando de manera lenta, pero está llegando, ¿no? Sí nos da, o sea, vamos mucho más lento que muchos otros países. O sea, ¿cómo ves eso? Porque eso sí nos genera una brecha entre donde queremos estar y cuando nos paramos en la realidad no estamos ahí. O sea, ¿cómo ves tú eso? Cuando te digo aquí no y me respondes sí, bueno, eres parte del 13% que sí tiene acceso a 5G, ¿no? Solo 13% de los mexicanos tienen acceso a 5G. Y lo veo a veces, ¿no? O sea, ahí, pero no lo vivo. Y comparado con Estados Unidos es 90%. Okay. ¿Cuál es el problema? Hablábamos hace unos momentos de la inestabilidad institucional. El IFT ya tenía lista la licitación de espectro 5G y el cambio de regulador ocurrió justo al momento en el que iba a licitarse digamos, el espectro para 5G. La CRT me parece que, a pesar de que se publicó un calendario, a pesar de que se dijo que se iba a licitar este año, ya anunció que no se va a licitar este año, es decir, vamos a pasar otro año más sin licitación de 5G, mientras que el resto en fin, hay países donde ya se habla de 6G, ¿no? Entonces, hablábamos antes de inteligencia artificial, sin espectro, además espectro barato,
que es un tema fundamental y podemos hablar de eso. Sin espectro barato, adjudicado a los operadores, entre ellos también al TAN, por supuesto, para 5G, nos vamos a seguir rezagando y rezagando. El tema de fondo tiene que ver con algunas cosas. ¿Cuándo va a ocurrir esto? La certeza jurídica, las licitaciones generalmente son fuente de litigio, de mucho litigio. Entonces, si los operadores sienten que no hay un andamiaje jurídico en el cual podrían de alguna manera recurrir decisiones que creen que son desfavorables para ellos o que se ha cometido alguna injusticia, si no ven que hay eso, difícilmente van a entrar. Si no se reduce el precio del espectro, México tiene uno de los espectros más caros del mundo de manera inexplicable y con un esquema abigarrado y absurdo, que es un pago anual durante 20 años una vez que se otorga la concesión, lo cual hace muy complicadas las operaciones. En fin, no solo es poner a disposición del mercado 5G, sino cómo se pone. Tiene que bajar los precios, tiene que aumentar la certidumbre, en fin, una serie de decisiones que no están sobre la mesa. Yo creo que nos vamos ya hasta el próximo año antes de que tengamos la realización de 5G. Qué duro. Eso pasa cuando te la pasas manoseando las instituciones. O sea, licitar es un proceso, digo, igual a tu auditorio le cuesta un poco trabajo entenderlo porque no ocurre todos los días, pero tienes que hacer estudios de mercado muy profundos, tienes que ver cuál será la mejor forma de segmentarlos, cómo canalizas cada uno de ellos, cómo empaquetas cada uno de ellos, a qué precio lo das, etcétera, etcétera, y cómo se va a comportar el mercado si estableces límites de acumulación de espectro, por ejemplo, que es fundamental. Es decir, hoy en día el operador que más tiene es Telcel, valdría la pena pensar si se le ponen límites y si entonces con eso permites que reduzca el precio para los demás operadores. En fin, hay una serie de decisiones de por medio y yo no veo en este momento la madurez institucional de la SRT para tomar esa decisión. Y no solo eso, hay mensajes ya del mercado, específicamente de AT&T, por ejemplo, diciendo yo a estos precios no voy a competir. Y si no compite AT&T, ¿quién va a ser el ganón? América Móvil. Y si América Móvil es el ganón, ¿quién va a ser el perdedor? Los consumidores, porque va a haber mayor concentración, porque va a haber mayor rezago tecnológico de los competidores y demás. Yo sé que Altán está pensando en competir por espectro para también tener la posibilidad de modernizarse hacia 5G y que los operadores virtuales no queden también rezagados tecnológicamente. Eso sería una gran noticia. La pregunta de fondo es a qué precio se va a hacer esto. Ok. Ahora, tú en tu rol de CIAP, tú das mucho asesoría, consultoría a diferentes clientes, ¿no? A la industria privada. O sea, ¿cuál es, o sea, en México, qué tipo de asesorías das referente a esta evolución del mercado y cerrar la brecha de la que estás hablando hoy en día? Porque se puede decir de manera narrativa muy fácil, pero en la ejecución es bastante complicada por todo lo que acabas de compartir con nosotros. ¿Cómo operas esto? Uno, bueno, no sé si todos, yo soy un consultor que me especializo solo digamos, en el ecosistema digital. A diferencia de otros colegas míos que hacen un poco de todo, yo tomé la decisión consciente de dedicarme exclusivamente a telecomunicaciones, plataformas digitales, ecosistema digital, porque eso me permite, entre otras cosas, Alex, hacer cosas en donde no necesariamente veo un negocio por medio. Y entonces, por ejemplo, hace algunos meses le hicimos llegar a la AT&T un diagnóstico propio de cómo veíamos los temas de conectividad. Hay un enorme sesgo cuando toda la estadística de este país se construye a partir de las cabeceras municipales. Cuando tú ves estadística típicamente del INEGI diciendo es que tenemos conectividad en X porcentaje del país, hay un engaño de por medio. No consciente, no es que nos quieran engañar, así ha sido la metodología desde siempre. Okay. Pero la medición de banda ancha significativa, es decir, aquella banda que te permite realmente operar todo ese tipo de la industria 4.0, por ejemplo, tiene que medirse por localidades. Y si tú ves de alguna manera, si te pones a evaluar la conectividad en localidades, te das cuenta que en realidad hay 60,000 localidades entre 50 y 5,000 habitantes que no tienen conectividad. Y si te vas a por debajo de 50 habitantes, que hay varias, digamos, localidades con menos 50, la cifra aumenta a 126,000 localidades. Es decir, entonces, ¿qué hacemos? Me decías tú. Bueno, lo que hacemos básicamente es ofrecerle información y estudios que a veces nos contrata un particular y se la llevamos a la autoridad diciendo, oye, estamos viendo este problema. Lo mismo hacemos, por ejemplo, en clínicas de salud. Las clínicas de salud, cuando tú dices hablar al doctor Kersenovich de telemedicina, pues lo primero que hay que decirle al doctor Kersenovich es que 70% de las clínicas de IMSS Oportunidades
no tienen IMSS Bienestar, perdón, IMSS Oportunidades me quedé en el salinato, no tienen conectividad. Es decir, y entonces lo que hacemos, nos acercamos con la Secretaría de Salud y les decimos, oye, tienes que de alguna manera resarcir este problema, ¿no? Entonces lo que hacemos básicamente es siempre agregarle valor al trabajo de asesoría que hacemos, tratando de educar también a los clientes y a las autoridades. Hay, me parece, 3 instancias que están haciendo las cosas bien y creo que hay que reconocerlo. Lo decíamos antes, con todos los retos que tiene Altán, con todos los retos que tiene la red compartida, me parece que es por mucho la que más ha recortado la brecha digital y hay que reconocerlo. Los estados son fundamentales en todo esto. Hemos hablado hasta ahora solo de la Federación, lo que ocurre en la Ciudad de México, lo que ocurre en el Congreso de la Unión. Y la verdad es que en los estados ocurren muchísimas cosas y algunas de ellas maravillosas. Hay estados que están poniendo, me parece, el ejemplo y que hay que resaltarlo. Sonora es uno de ellos, Aguascalientes es otro de ellos, Querétaro trabaja muy bien sus temas digitales. Y luego en la iniciativa privada veo 2 actores con quienes uno de ellos tiene un conflicto de interés al momento de decirlo. Tangerine, que es básicamente Starlink, para darle una idea a tu auditorio de qué se trata. La fibra, tú no puedes construir fibra en todo el país. Hay lugares donde la fibra es inaccesible o prohibitiva o haría absolutamente inaccesible el precio por el costo del despliegue. La sierra, sobre todo, o sea, las localidades más alejadas. La única forma de darle conectividad es satelital, pero no cualquier satélite. Tiene que ser satélite de órbita baja. A mí me preocupa muchísimo, cuando se dice en algunos foros que se va a resolver la conectividad de esas zonas con geoestacionarios. Geoestacionarios, hay 2 tipos de satélite, órbita baja y geoestacionarios. Los geoestacionarios tienen una enorme, digamos, restricción en materia de capacidad. Entonces, si tú dices que vas a resolver la conectividad con geoestacionarios, estás condenando a esas zonas rurales a siempre tener una brecha de calidad versus zonas urbanas. Entonces, me parece que hay que pensar en órbita baja y Tangerine en ese sentido, digamos, el señor Musk, que no es santo en mi devoción en muchos sentidos, tuvo una grandiosa idea de establecer esta constelación de satélites de órbita baja y con eso en realidad la conectividad ya existe. México es un país que tiene 100% de conectividad de satélites de órbita baja, solo hay que conectarlo. Y hay otra organización que está haciendo las cosas muy bien, que es la Asociación de Data Centers, y ese es un tema. El tema de Data Centers está calientísimo y la gente de Data Centers, particularmente en manos de Adriana Rivera, creo que hace una gran labor en varios frentes. En ser muy claros en qué necesitan sus agremiados frente al gobierno, en educar de alguna manera a la población para que tenga los temores que debe tener y no tenga los que no debe tener, y sentándose con los estados para ver cuáles son las facilidades que los estados pueden darle para albergar centros de datos. Pero diciendo esto, Moni, o sea, en la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo red compartida, ¿da para satisfacer los requerimientos y las necesidades que hoy requiere la inteligencia artificial para... No estamos ni siquiera cerca. No estamos ni siquiera cerca y las diferencias son realmente abismales. Es decir, nosotros tenemos 10% de la capacidad que tiene Estados Unidos en materia de data centers. 10%. Claro, la población es distinta, las demandas son distintas. Tenemos alrededor de 120 data centers de dulce, chile y manteca, grandotes, hyperscalers, que son los que realmente no hay en este país. Tenemos 66 data centers en lista de espera, con distintas autorizaciones, digamos, pidiendo ya sea o provisión energética o uso de suelo o conectividad, en fin. Entonces, la respuesta es no estamos listos, pero creo que hay tres indicios que me hacen ser de alguna manera optimista. El primer indicio se publicó hace poco, vinculado con el Plan México, un decreto sobre inversiones, que es así como te dije que la reforma 2013 tenía algunos ingredientes que eran históricos. Si se hace bien, este decreto tiene un ingrediente histórico que es la ventanilla única. Cuando tú eres un operador de telecomunicación en este país, Alex, y pretendes establecer, digamos, trazar una fibra de lugar A al lugar B, y ese trayecto entre el lugar A y el B pasa por 18 municipios, necesitas atender 18 distintas regulaciones, 18 ventanillas con 18 criterios, y si te va bien con 18 gente honesta. Lo que plantea este decreto me parece que es súper ambicioso, son algunos mecanismos de afirmativa ficta, es decir, si la autoridad no te contesta, se da por aprobado, que también es fundamental porque eso le mete presión a los burócratas a resolver más rápido. Y la segunda es que establece una ventanilla única. La ATDT o la Secretaría de Economía, no está muy bien, no está del todo claro,
van a tener una ventanilla única donde si Alex quiere construir lo que sea, no solo un data center, pero también tender fibra o lo que sea, va a ser esta ventanilla y esa ventanilla se encarga de todos los trámites, tanto federales como estatales como locales. No sé todavía cómo van a resolver el 115 constitucional, pero pues, otros artículos han violado en este país y no ha pasado nada. Se está violando de alguna manera, me parece, de manera positiva. Ahora, no estamos listos cuando... y te dije tres cosas. La CENER acaba de publicar junto con CFE el catálogo de disposición energética para data centers. Y la energía es el principal cuello de botella para que florezcan data centers y por lo tanto para que florezca la inteligencia artificial. La demanda de inteligencia artificial sobre un data center es monumental. No tiene nada que ver con las demandas previas en data centers cuando se utiliza incluso para IoT, por ejemplo. Es exponencial. Entonces, que exista ya la conciencia de que CFE tiene que empezar a transparentar esta disposición de energía me parece un muy buen dato. Y el tercer digamos, tema que me parece que es positivo es que yo sé de buena fuente que la Secretaría de Economía está trabajando en una política pública específicamente para data centers que va a terminar de alguna manera impactando a la inteligencia artificial. Tenemos que resolver, como decíamos previamente, 6 variables importantes. Energía es la más importante y para ello el tema es, de alguna manera, pues obviar las discusiones ideológicas de quién puede generar energía eléctrica, cómo se consume, si los privados pueden participar en la generación o no de ella. A mí me parece que es inescapable, la respuesta tiene que decir sí o no va a haber forma de que el Estado como tal, con los retos financieros que enfrenta, pueda dotar de energía. El segundo tema es agua, aunque cada vez se hacen mucho más eficientes en el manejo de agua, pero ahí luego es con estrés hídrico muy importante y que sí o sí necesitas agua, aunque se recicle y demás. Y no solo eso, la percepción social también es cuando hay ausencia de agua, generalmente tienden a ser mucho más aversos a albergar o darle la bienvenida a data centers. Es la segunda variable importante. La conectividad que ya hablamos en zonas rurales es fundamental. El recursos humanos a la que se dedica esta institución es también fundamental. Necesitamos formar técnicos especializados en la admisión de centros de datos y el siguiente es seguridad. Hay zonas donde, aunque exista energía, aunque exista agua, aunque exista conectividad, aunque existan los recursos humanos, la seguridad es la que termina expulsando la inversión. Ahora, mencionabas ahorita el tema de política pública y es algo en lo que tú has estado metido en regulaciones, has ido, venido, tienes experiencia de lo que han hecho otros países, pero ¿cuál es el error más común que seguimos cometiendo y no aprendemos para evitar? O sea, de todo lo que tú has visto, porque tú vives de esto desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que son varias cosas. La primera es, de alguna manera, que las políticas públicas, las instituciones que las ejecutan, el marco normativo que las regula, no cambien cada tercer día, ¿no? O sea, los países que son exitosos son los que pueden no solo planear, porque planear es muy sencillo. Decir que yo voy a hacer algo a 2050, lo puedo decir mañana. El tema es ser disciplinado con eso. Y cuando hay cambios de gobierno, transmitir la importancia de la continuidad. Hemos fracasado rotundamente. Si tú ves la política pública de Calderón es una, la de Peña Nieto se parece un poco, neoliberales al fin y al cabo van a decir algunos, nada que ver con la de López Obrador, y te diría que la de López Obrador no se parece a la de Claudia Sheinbaum tampoco, porque creo que la de Sheinbaum es mucho mejor que la de López Obrador. Yo creo, la verdad, que la peor política pública que hemos visto en los últimos años es la de López Obrador por mucho. La de Sheinbaum creo que hay que reconocerle, por ejemplo, la construcción de la Agencia de Transformación Digital es un gran acierto, que además está permeando en todos los estados, es decir, los estados están empezando a repetir este modelo de tener una agencia que reporta directamente a los gobernadores. En automático aumenta el nivel en el cual la agenda pública atiende la conectividad, y eso ya es bueno de por sí. Pero entonces, uno de ellos es la inestabilidad, otro tiene que ver con cómo regulas. Y en este país tendemos a regular desde oficinas burocráticas sin necesariamente mucha participación en iniciativa privada, y eso se nota a veces. Y lo podemos ver en inteligencia artificial, por ejemplo. Si la iniciativa privada no participa de manera abierta y transparente en la definición del marco regulatorio de inteligencia artificial, y esta se regula en la ATDT o en la CRT, en un pasillo por algún funcionario, vamos a fracasar. Y lamentablemente yo creo, Alex, que un tema que es fundamental es justo deshacerse de organismos autónomos. Cuando tú te deshaces de organismos autónomos, entran en juego otras consideraciones. Y lo acabamos de ver. Si hubiéramos tenido al IFT todavía vivo,
hubo un debate hace poco de cuál es el verdadero costo del espectro en México. Si tú eres una institución autónoma que no está preocupada por la recaudación que tiene que de alguna manera ocurrir el próximo año, hubiera sido un IFT diciendo tenemos que bajar el precio del espectro y por lo tanto vamos a adjudicar más espectro 5G y por lo tanto va a haber más conectividad en este país. Es la primera vez en años, te diría que en la historia del país, que un regulador de telecomunicaciones defiende el costo del espectro en México. Mi antecesor, Gabriel Contreras, mi predecesor Gabriel Contreras, mi predecesor Osuna, yo personalmente siempre dimos la batalla básicamente en contra de Hacienda para explicarles el espectro no puede ser un mecanismo de recaudación. Para empezar, porque está en la Constitución como un derecho universal. Pero no solo eso. O sea, si entre tú más aumentes el precio del espectro, pues lo que haces es frenas dinámicas que te hubieran dado mucho más por otras vías de recaudación. Y, por supuesto, terminas segregando una parte importante de la población de los beneficios de la conectividad de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la desaparición del órgano autónomo es un error garrafal que yo lamento profundamente. Porque más no era necesario. Como hemos dicho al principio, bastaba simplemente con nombrar a los comisionados vacantes y con eso tener un IFT que con el mismo andamiaje institucional, con la misma experiencia. La CRT tiene un enorme problema de lo que, estamos cerca de ella generalmente en nuestro trabajo cotidiano. Tiene la mitad del presupuesto que tenía el IFT, tiene la mitad del personal y tiene una rotación de personal enorme. ¿Por qué? Porque también la incertidumbre se refleja en el personal técnico. Cuando yo llegué a Cofetel, y te acabo de decir con toda transparencia que mi llegada fue muy atropellada y muy accidentada, lo primero que tuve claro es que a esta gente no se le toca. Son técnicos que llevan aquí 20 años, 15 años trabajando y son los que saben. Nosotros hacemos otras cosas, tomamos otras decisiones, pero los que saben son estos. Es ese equipo, el equipo técnico, el que está rotando y el que está yendo hoy en día. Y se está yendo a trabajar a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se redujeron sueldos. O sea, esta historia de tener funcionarios públicos mal pagados termina siendo muy costoso para el país. Sí, de acuerdo, y gracias, sí. Gracias por compartir esto. Ahora, para ir cerrando un poco, Moni, a ver, este podcast está hecho para el C-Level, ¿no? Para directores generales, para el C-Level, y como sabes, hablamos mucho del tema de inteligencia artificial y cómo esto ayuda a aumentar la productividad, la eficiencia en las organizaciones para lograr los objetivos de negocio. Pero también esto ha sido delegado, ¿no? Muchas veces al área de tecnología, tema de conectividad. ¿Qué recomendación darías aquí? O sea, ¿por dónde debería de moverse un CEO para ejecutar una estrategia tanto de conectividad, de implementación de inteligencia artificial, con la realidad que tiene hoy México? Bueno, lo primero es que creo que la infraestructura digital es demasiado importante para dejarse en manos de una sola persona. Se llame como se llame. O sea, si es tu responsable de tecnología de la información, si es el de business development, la verdad es que el CEO tiene que estar constantemente involucrado en esa toma de decisiones y generalmente hacerla de manera colegiada. Por supuesto que hay que entenderlo como una inversión y no como un gasto. Tienes que estar al día. Si hoy en día la pregunta que debe hacerse un CEO es, ¿mi empresa está hoy en día lista para enfrentar la demanda que vamos a tener en materia de inteligencia artificial? Si la respuesta es no sabe, ya va tarde. Entonces yo te diría que uno es evidentemente hacer de la inversión en infraestructura digital un tema estratégico, tanto como tus insumos más importantes, no sé a qué te dedicas, no sé de qué tu empresa, pero es tan importante como cualquier insumo básico, entenderlo como tal. El segundo, como decíamos posteriormente, es hacerse las preguntas de qué tan listo está la empresa para adoptar inteligencia artificial. Yo creo que son las preguntas más importantes que debe hacerse. Bien. Y bueno, y para cerrar, te tengo una pregunta bastante interesante. A ver, después de todo lo que me has compartido, todo lo que has construido, la reforma de 2013, la red compartida, ¿cuál es la apuesta que todavía no has podido ganar en México, pero no has dejado de hacer? O sea, ¿qué es lo que sigues? Todos los días te levantas y dices, tengo que seguir hasta lograrlo. ¿Qué es? Yo diría que son tres cosas. La primera es, y de alguna manera en la narrativa que hemos hecho a lo largo de este programa, la que más me frustra es yo en algún momento privilegiar la institución sobre mi propia persona. Yo sabía que al empujar un IFT eso me iba a dejar sin trabajo, porque tenían que reconfigurar todo el órgano. Y prefería hacerlo porque no servía de mucho quedarme yo en una organización o una institución que era débil, que estaba sin dientes, que no tenía facultades.
Entonces yo creo que he fracasado al momento de dejarle a este país o de heredar a este país o de construir este país instituciones que sobrevivan ciclos sexenales, ¿no? Y eso no solo me corresponde a mí la responsabilidad, creo que nos corresponde como mexicanos. Creo que es una lástima que no hayamos podido establecer instituciones que perduren en el tiempo. Es decir, la COFETEL duró cierto periodo, el IFT duró cierto periodo, ahora tenemos la CRT. Hay pocos países que trastocan de esa manera su marco normativo institucional y generalmente son los países que terminan rezagándose. Entonces yo diría que una principalmente es la frustración por no haber construido, por no haber logrado que las instituciones que construimos perduraran. La otra tiene que ver con, y me frustra menos porque sí ocurre, con educar a los estados. En algún momento, cuando yo salí de COFETEL, de las cosas que en ese momento me molestaban es sentir que toda la responsabilidad del desarrollo digital del país, de la transformación digital del país, le correspondía a la federación. Y los estados tenían muchísimas cosas que hacer. Estamos hablando de 2012. En ese momento no había una sola autoridad a nivel estatal encargada de transformación digital, ni una sola. Hoy en día hay 25. Es decir, el tema empieza a permear en los estados y yo creo que en realidad va a ser por ahí por donde se resuelvan buena parte de los problemas. Lo que hemos hecho nosotros particularmente, te decía que nosotros como consultores hay cosas que cobramos y hay cosas que no cobramos, como el tiempo consultor. Una que hacemos de manera sistemática es una evaluación de política digital estatal. Básicamente ahí lo que hacemos es orientamos a los estados cómo diseñar sus políticas públicas para transformar digitalmente a sus poblaciones. Y la verdad es que esa no hemos acabado, pero esa me despierto todos los días, cada año hacemos la evaluación, cada año nos sentamos con los estados, voy a Tijuana mañana, en fin, y esa la verdad es que me llena de orgullo, de satisfacción, pero no hemos acabado. Sí. La tercera tiene que ver con que la conectividad esté siempre en la cima de la agenda pública. Es decir, que no dependa de si llega un presidente que diga lo más importante es esto, esto y esto, y relegue al final de su digamos, prioridades o de su mandato, infraestructura digital, conectividad y demás. Lamentablemente es un tema que cada sexenio una batalla que hay que dar, porque dependerá del perfil hasta personal, dependerá hasta la edad de la persona también. O sea, si de repente es una persona que tiene una edad avanzada, no entiende la importancia de la conectividad, no entiende la importancia de políticas digitales, y entonces relega esto. Entonces la tercera te diría es siempre dar lata para que la conectividad esté en las prioridades de política pública de este país. Ya para terminar, Moni, ¿qué le falta al país? O sea, ¿qué le falta a México para poder ir avanzando en los niveles que tenemos que avanzar y que queremos avanzar y que al final, a nivel ideal, quisiéramos vernos ahí? O sea, ¿qué es lo que falta? O sea, yo te diría que si tú le haces esta pregunta a 100 expertos de telecomunicaciones, te van a hablar de inversión, te van a hablar de políticas públicas, te van a hablar de tal vez lo que hemos hablado hasta ahora. Hay un ingrediente que a este país le falta y que es fundamental, y es la gente. Es decir, y te cuento una anécdota volviendo a la pregunta de 2013. Sí. Uno de los ingredientes importantes del Pacto por México, uno de los ingredientes importantes en la licitación de la tercera cadena, uno de los ingredientes importantes en empujar esa ambiciosa reforma tuvo que ver con un movimiento de jóvenes que se llama el movimiento Yo Soy 132, que de alguna manera promovía ciertas políticas públicas, en este caso en radiodifusión, no tanto en telecomunicaciones, sino en la parte televisiva. A mí me llama mucho la atención cuando decía en la pregunta previa que uno de los objetivos no cumplidos tiene que ver con que las telecomunicaciones o el ecosistema digital no forme parte de las prioridades de la política pública generalmente. También me parece importante que tiene que estar en las prioridades de la gente. La gente tiene que entender que esto es importante para su desarrollo futuro, para generar sociedades más equitativas, más informadas. También hay retos y amenazas, o sea, evidente. Pero si no tienes acceso a ellas, no hay ni retos ni amenazas, sí, claro. No hay nada más que desigualdad. Y a mí me sorprende mucho cómo desde el año 2003 hasta ahora se ha trastocado como se ha trastocado el marco jurídico, se ha trastocado el marco institucional, se han cancelado proyectos que eran importantísimos y la gente no dijo nada. Necesitamos gente mucho más informada, mucho más activa y mucho más consciente de que en las telecomunicaciones se eleva la vida. Por supuesto, también en la salud, por supuesto, también en la educación, hay otros factores, pero las telecomunicaciones tienen que estar ahí mismo entre la población y la población tiene que demandar que estos vaivenes sexenales no ocurran porque quien los termina pagando son ellos mismos. Sí, todos. Todos.
Qué interesante. Moni de Swan, qué gran plática hemos tenido contigo. Te agradezco que hayas venido aquí a nuestro podcast. Los invitamos a escuchar todo el podcast, los cortes, ¿no? Y de verdad que gracias. Espero que sigas impactando a México como lo has venido haciendo. Y muchas, muchas gracias. A ti y al auditorio. Gracias. Hasta pronto.